Bueno, entonces vamos a dar inicio a la charla de hoy. Nos acompaña Alejandro Peña. Alejandro hace parte del equipo de la Católica del Norte, es abogado y hoy queríamos preparar precisamente pensando en que este curso de prácticas es un acercamiento ya a la vida profesional, a la vida académica, ya académica no, a la vida laboral, ya una transición, digámoslo así, un momento de cruce entre la vida académica y la vida profesional. Pues quisimos invitar a Alejandro porque pues siempre se presentan muchas dudas frente a los diferentes tipos de contrato, frente a las obligaciones que tenemos, cuándo debemos pagar seguridad social, cuándo no, cuándo tenemos que, cuándo nos hacen retenciones en los pagos, cuándo no. Entonces, en vista de todas esas inquietudes que se pueden generar con los contratos laborales y con esas o contratos por prestación de servicios, que es muy común en el caso de los estudiantes de comunicación digital y de otras profesiones, pues entonces quisimos invitar a Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos en la sala tanto a docentes como a estudiantes. Esta charla inicialmente era para estudiantes de comunicación digital, pero se abrió también para estudiantes de prácticas que están en los diferentes programas de la facultad. Y por eso vas a encontrar aquí pues también gente de otros programas. Entonces te doy la palabra. Yo les pido a todos los que están aquí que en caso pues de tener dudas, de lo que sea, van levantando la mano y yo voy moderando el espacio. Alejandro, todo tuyo el grupo. Un saludo especial, profe, todos los asistentes. Es un honor para mí estar el día de hoy con usted. La intención es poder despejar esas dudas, inquietudes que puedan tener, que sea un ejercicio conversacional. Por eso, si en cualquier momento tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden ir levantando la mano y vamos dando la palabra. Como yo estoy proyectando, de pronto no veo mucho cuando estén levantando la mano. Pueden generar la interrupción o la profe me ayuda también con ese componente en relación a este tema que se me ha pedido y muy importante, precisamente a quienes eventualmente van a conseguir su primer empleo o quienes ya están empleados y encuentran algunos elementos en los cuales no se genera claridad. Hay muchos mitos en relación a estos diferentes tipos de contrato, incluso cuando vemos vacantes laborales o de honorarios o freelance, encontramos unas condiciones salariales, prestacionales o de remuneración que en muchas ocasiones tendemos a confundir y que lastimosamente solo nos enteramos en el momento que ya estamos recibiendo el pago o en sentido contrario llegamos a llevarnos alguna decepción porque lastimosamente no era lo que esperaba. Mi nombre es Alejandro, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Medellín y magíster en gestión humana. Actualmente soy el coordinador también de la institución y tengo la oportunidad de orientar algunos cursos en administración de empresas. Para iniciar entonces, quisiera hacerlo con una pregunta. Si hoy nos ofrecieran un trabajo y todavía no lo encasillemos en si es un contrato laboral o si es un contrato de prestación de servicios, sino desde un componente en general, eh, un trabajo con un ingreso de 2 millones de pesos, ¿cuánto creen realmente que ingresaría en efectivo a los bolsillos? Hay unas opciones, de pronto, ¿quién se atreve a participar? Lo pueden hacer desde el chat, también pueden simplemente tomar la palabra y decir, creo que recibiría 1.800.000, recibiría 1.500.000. Atrévanse a decir cuánto se podría recibir. ¿Quién quiere opinar? Se le resta el 8% de seguridad social. Bueno, por aquí nos dicen que le resta el 8% de seguridad social. Hay por aquí otra manito también levantada. Marisol. Marisol. Pues primero tendría una pregunta, sería ¿bajo qué modalidad de contrato?
Eso. Entonces, ese es el primer punto de partida y por eso tenemos la opción de depende y depende del tipo de contrato al cual nos estemos relacionando. Si es un contrato de prestación de servicios o es un contrato laboral o es un contrato de freelance. Por ejemplo, Hernán nos decía los 2 millones menos el 8%. Eso aplica para contratos laborales, pero no para contratos de prestación de de servicios. En contrato de servicio. prestación de servicios no tenemos ese descuento. Y por eso hoy vengo precisamente a mostrarles cómo no perder plata en ese primer contrato, en esos contratos que ustedes van a tener en lo sucesivo en su vida profesional, porque el error más común que tenemos los profesionales no es firmar un contrato, sino el error más grande, más común, es que no entendemos lo que estamos firmando, porque en muchos contextos o muchos momentos no tenemos claridad de qué tipo de contrato tenemos al interior de una empresa o de una organización. Incluso en muchas ocasiones nos vemos tentados a contratos de prestación de servicios donde nos ofrecen 300, 400 mil pesos más de un contrato laboral y hoy vamos a ver que eventualmente esa decisión no es tan estratégica para nosotros como profesionales porque podremos estar perdiendo comparativamente dinero. Entonces vamos a hablar hoy de cómo entender un contrato, cuánto realmente vamos a recibir, algunos errores que se deben evitar en la interpretación y también en la firma de los contratos y unas decisiones inteligentes que debemos contemplar. No todo lo que nos ofrecen es lo que realmente ganamos, porque hay unas deducciones, hay unos descuentos, unas cargas también prestacionales que debemos asumir. Y yo quiero adentrarme el día de hoy desde una diferenciación. Aquí de pronto en la diapositiva no me quedó los 3 elementos, pero vamos a diferenciar en primer momento el contrato laboral, que es la primera columna. Vamos a diferenciar la segunda columna, que es el contrato de prestación de servicios, y la tercera columna, que es un contrato freelance. Y en ellos vamos a desarrollar varios componentes y elementos a tener en cuenta. Lo primero entonces es el vínculo jurídico. El contrato laboral es un contrato que está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y va a tener 3 elementos particulares. Va a tener una prestación personal del servicio, va a tener una remuneración y va a tener una subordinación, que es el requisito sine qua non, es decir, sin el cual no existe el contrato laboral. Allí tenemos entonces unos pagos particulares que son relacionados, reitero, con un contrato de índole laboral. Tenemos el contrato de prestación de servicios, que este contrato de prestación de servicios se va a regular por la normatividad civil. No genera ninguna relación laboral, no me va a generar prestaciones sociales, no me va a generar subordinación, no me va a generar una dependencia como si lo va a hacer el contrato laboral, el cual tiene incluso mayor estabilidad. Y el contrato de freelance va a ser una modalidad por cuenta propia, donde alguna persona natural va a desarrollar alguna actividad económica bajo su cuenta y riesgo para un tercero, que aquí tampoco tenemos ningún vínculo contractual. Desde las partes involucradas en el contrato laboral hablamos siempre de empleador y trabajador. En el contrato de prestación de servicios hablamos de contratante y contratista, y en el contrato de freelance vamos a hablar de un cliente y un profesional independiente, que es un freelancer. En el área de comunicación, como lo mencionaba ahorita la profe Gloria, se ve mucho ese componente. Entrego un producto particular y me pagan por ese producto particular. En cuanto a la remuneración, en el contrato laboral yo voy a recibir una remuneración que se llama salario. Y el salario es esa contraprestación directa que tengo por el servicio. Se estipula que el salario nunca puede ser inferior a un salario mínimo si laboro la jornada máxima completa, que en la actualidad son 44 horas semanales. Si son menos de 44 horas semanales, podré recibir una remuneración inferior y adicionalmente voy a tener unas prestaciones sociales y otros emolumentos salariales y prestacionales adicionales. En el contrato de prestación de servicios simplemente voy a recibir unos honorarios. Estos honorarios se van a pactar de manera autónoma entre el contratante y el contratista. No está la limitante de que tienen que ser iguales a un salario mínimo. No hay ningún inconveniente al respecto. Estos honorarios se van a pagar de manera mensual o de manera trimestral o un único pago a la finalización del contrato. Y para efectos del freelancer, se paga más por proyecto o por obra según la estipulación.
Vamos ya a las prestaciones sociales, que aquí está la primera diferencia marcada. En las tres diferencias anteriores eran más un tema conceptual de cómo se erigían estos vínculos contractuales, pero en cuanto a las prestaciones sociales ya sí hay una diferencia marcada, y es que en el contrato laboral, adicional al salario, yo voy a recibir un pago que está contemplado ¿en qué? Está contemplado en las prestaciones sociales, como la prima de servicios, prima que se paga 2 veces al año, se paga el 30 de junio y el 20 de diciembre, las cesantías que se deben consignar al fondo de cesantías a más tardar el 14 de cada anualidad, los intereses a las cesantías que se deben pagar a más tardar el 31 de enero de la siguiente anualidad y las vacaciones. Entonces son pagos adicionales que cuando yo veo el contrato laboral voy a tener unos pagos que me van a engrosar esa base salarial o prestacional. En los contratos de prestación de servicios yo voy a recibir unos honorarios simplemente. No se genera una carga prestacional, no hay lugar al pago de esos otros componentes. Primera diferencia a establecer y a tener en cuenta al momento de contratar, porque no es lo mismo que a mí me digan que me van a pagar 2 millones por prestación de servicios a que me digan que me van a pagar 2 millones por un contrato laboral, porque en el contrato laboral yo voy a tener unos pagos adicionales prestacionales. Prestación de servicios, solo honorario. Lo mismo ocurre en el freelance. No hay derechos prestacionales. El freelance asume todos los costos asociados a su actividad. Y para llevarnos una idea más desde la práctica, ¿cuánto es la provisión mensual? O si yo tengo un contrato laboral, en este caso se hace un ejercicio, yo adicionalmente mensual, por el solo hecho de tener un contrato laboral, voy a recibir 8.33% de mi salario adicional como cesantías, un 1% adicional como intereses a las cesantías, una prima de servicio adicional también del 8.33% y vacaciones del 4.17%. Esto para llegar entonces a una conclusión que si yo tengo un salario mensual de 2 millones de pesos, voy a tener una componenda o un pago adicional de ¿cuánto? De 436.600. Es decir, que mi salario realmente no son los 2 millones, sino que son los 2 millones más este factor prestacional. Esto también nos va a permitir llevarnos una idea para los que estén emprendiendo, tengan cualquier tipo de negocio, cuánto cuesta efectivamente un trabajador para una empresa o una organización, porque se tiene el mito que solamente ese salario base, no, hay unos componentes adicionales que debemos tasar y contemplar. En un salario de 2 millones de pesos, yo le puedo sumar 436.000 pesos adicionales que voy a recibir producto de las prestaciones sociales. Esta es la primera diferencia importante que no encontramos en los contratos de prestación de servicios, sí en los contratos laborales y que se pagará en una periodicidad de acuerdo a lo establecido en la norma. Recordemos, primas de servicio 30 de junio, 20 de diciembre, cesantías 14 de febrero en el fondo de cesantías. Si el contrato se finaliza antes del 14 de febrero, se pagan directamente. Intereses a las cesantías 31 de enero y las vacaciones cuando se cumplan un año de servicios, que podrán ser vacaciones compensadas, es decir, se entregan en dinero, o vacaciones disfrutadas en el cual el trabajador tiene esa posibilidad. Otra diferencia importante en relación a los tres tipos de contrato está relacionado precisamente con la seguridad social, y es esta relación particular va abocada a que en el contrato laboral la afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social está compartida. ¿Y está compartida entre quién? Está compartida entre trabajador y empleador. El empleador realiza las afiliaciones, pero asume un porcentaje que ya más adelante vamos a revisar. Sin embargo, en el contrato de prestación o por prestación de servicios, esa afiliación y pago a los subsistemas de seguridad social va a estar únicamente a cargo ¿de quién? Va a estar únicamente a cargo del prestador de servicio, que en ese caso sería el contratista. El contratante, la empresa, no asume ningún pago a la seguridad social, lo cual me lleva a una base de honorarios a disminuir ese valor efectivamente recibido. Y en el trabajo freelance tampoco hay lugar a ningún pago por parte de la empresa. El pago lo tiene en gran medida ¿quién? El trabajador freelance. Él tiene que generar el pago a la seguridad social, que es una diferencia allí también importante. Y miremos aquí ya desde los porcentajes, ¿cómo es la seguridad social en un contrato laboral? En un contrato laboral tenemos los subsistemas de salud, pensión, ARL, caja de compensación, el ICBF y el SENA, que son los parafiscales.
lo mismo. Vamos a hacer el ejemplo en este caso con los mismos 2 millones de pesos que veníamos trabajando. Entonces, en el tema de salud, la cotización a salud es el 12.5%, de los cuales el empleador asume el 8.5% y el trabajador el 4%, que es lo que nos mencionaba Hernán en el inicio de la capacitación. Cuando yo recibo un salario de 2 millones de pesos, de entrada debo tener establecido que no me van a llegar los 2 millones de pesos en efectivo. Esos 2 millones de pesos van a presentar un descuento, una disminución que son precisamente el 4% para salud y el 4% para pensión, que corresponderá a 80.000 pesos en cada uno de los subsistemas, donde el empleador también asume un pago, en el caso de salud el 8.5 correspondiente a 170, y en pensión va a recibir o va a generar el empleador un pago de 240.000 pesos. Por eso también hay que ir desmitificando que yo como trabajador solamente le cuesto mi salario al empleador. Hay otras componentes adicionales que en igual sentido van presentando un incremento en este costo. La ARL, profe, adelante. No, Alejandro, simplemente quería hacer como se nos unió tanta gente después de que comenzaste, un saludo pues para todas las personas que nos están acompañando. Recuerden que Alejandro es abogado, es la persona que maneja todo lo de gestión humana aquí en la universidad y él nos está acompañando para explicarnos esto. Por favor, en el chat escriban sus preguntas, sus comentarios. Sabemos que son temas que a veces uno no entiende mucho y como para hacer una primera conclusión, Alejandro, es que todo lo que tiene que ver con lo que nosotros recibimos depende del tipo de contrato, ¿cierto? Que cuando tenemos un contrato, aparte de lo que nos llega, un contrato laboral, aparte de lo que nos llega en la cuentica bancaria, no significa que hay más pagos que también se han hecho para nosotros, ¿cierto? Que el empleador ha puesto una plata adicional para, que nos dijiste que es más o menos, si es de 2 millones de pesos, 400 y algo más que pone el empleador para nosotros. Eso es muy importante entenderlo, muchachos. Recuerden que quienes están emprendiendo sus propios negocios, hay que hacer esas cuentas que a veces se nos dificulta hacer presupuestos, es porque olvidamos esas obligaciones adicionales que tenemos. Listo, Alejandro, qué pena. Era porque Tranquila. como se nos unió tanta gente para que se pusieran al día con lo que llevamos. Sí, en esa perspectiva venimos analizando las diferencias entre el contrato laboral, el contrato de prestación de servicio y el contrato freelance en relación a los pagos y demás emolumentos que recibimos en cada uno de los contratos. Finalizando esta explicación inicial, vamos a tener un ejercicio donde vemos con mayor efectividad cuáles son esas diferencias en relación a lo verdaderamente percibido en cada uno de los contratos e ir desmitificando dos elementos. Primero, cuando estoy emprendiendo, como decía la profe, que no voy a tener unos costos adicionales cuando soy empleador, pero también de entender que en el contrato laboral voy a recibir otros pagos adicionales que en algunos elementos no se contemplan y que es mejor en algunas ocasiones recibir un salario más bajo, pero por contrato laboral, que recibir unos honorarios más altos donde no voy a recibir ningún otro pago adicional. Aquí estábamos ya explicando cómo se dividían los porcentajes al Sistema General de Seguridad Social bajo los subsistemas de salud, pensión, ARL, caja de compensación, y para fiscales habíamos establecido que en relación a la salud el porcentaje de cotización es el 12.5%, donde el empleador asume el 8.5% y el trabajador el 4%, en pensión el 16%, empleador el 12%, trabajador el 4%, y ya los subsistemas de ARL, caja de compensación y para fiscales los asume el empleador completamente, no hay ninguna deducción para el trabajador. El tema particular entonces de la salud nos va a servir para todas las contingencias de origen común, las prestaciones económicas y asistenciales derivadas de accidentes, por ejemplo, accidentes de tránsito, las situaciones que acontezcan o sean diferentes a la labor que realizo día a día. La pensión va a ser el subsistema encargado de proteger el componente de la vejez, la pensión por vejez, en el caso de las mujeres y de los hombres, de acuerdo al subsistema, pero no solamente la vejez, sino también otras dos contingencias adicionales, que es la invalidez y la muerte. Para efecto de la invalidez, la pensión de invalidez, y la muerte, la pensión de sobreviviente, porque tenemos también de pronto el mito que la pensión únicamente es para cuando yo tenga una edad avanzada y me pensione por vejez. Y dejamos
de reconocer esas otras dos bondades que tiene el sistema pensional para cuando tengo una invalidez o cuando fallezco y me quedan beneficiarios. Y la ARL, todo relacionado con causa o con ocasión al trabajo, que también va a derivar en esos componentes de pensiones y prestaciones económicas y asistenciales. Cuando hablamos de prestaciones económicas, estamos yendo al subsidio por incapacidad, licencias de maternidad, licencias de paternidad y las prestaciones asistenciales es todo lo relacionado con procedimientos médicos, quirúrgicos y atención médica en general. La caja de compensación, entendida como aquella entidad que ayuda a la compensación del trabajador con beneficios relacionados para la vivienda, el estudio, el desempleo y otros componentes también, incluso como la formación y ya los parafiscales que son relacionados al ICBF y al SENA para apoyo a esta formación. En los contratos de prestación de servicios, la seguridad social se va a pagar siempre sobre el 40% de los ingresos. Aquí yo les traigo un ejemplo particular y el ejemplo particular es sobre una base de 4 millones de pesos. Si yo tengo un contrato por honorarios de 4 millones de pesos, ¿sobre cuándo debería cotizar a la seguridad social? Y es un error muy común que tienen hoy los prestadores de servicios, los independientes, es que no saben calcular esa base y están infringiendo. Si yo infrinjo la cotización, estoy teniendo contratos de prestación de servicios por cuenta propia o freelancer, me están reportando ese ingreso a la DIAN y yo no estoy generando la cotización, la consecuencia principal es que puedo ser reportado a la UGPP, que es la unidad de gestión pensional y parafiscal, y puedo ser sujeto a una multa. Para contratos de prestación de servicios o freelancer, debo cotizar, reitero, sobre el 40% del ingreso. En un ejemplo de 4 millones de pesos, debería cotizar sobre una base de 1.600.000 pesos. Pero ojo, nunca la base de cotización podrá ser inferior a un salario mínimo. En el caso puntual, el 40% nos da 1.600.000 pesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Equiparar ese 1.600.000 a un salario mínimo. Tenemos que ajustarlo. Y allí el prestador de servicio mínimamente debería cotizar a salud, pensión y riesgos laborales para una cotización que hoy por el mínimo estaría exactamente en 508.000 pesos. Entonces, cuando a mí me ofrecen los 4 millones de pesos mediante un contrato de prestación de servicios, yo de entrada debo entender que a esos 4 millones de pesos le debo restar los 508.148, ya no me están quedando sino 3.400.000 algo y que adicionalmente no voy a recibir ningún pago por concepto ni de prestaciones sociales entendidas como prima de servicios, cesantías, interés a la cesantía ni vacaciones y tampoco voy a tener pagos relacionados a la caja de compensación a menos de que lo haga de manera voluntaria y mucho menos auxilios de transporte y demás. Que eso es como la primera conclusión que vamos sacando el día de hoy. Alejandro, con un agravante que es muy importante que ellos entiendan. Cuando uno firma una prestación de servicios, no es que el empleador vaya a pagar esos valores por uno y le entregue a uno los 4 millones menos el 508, ¿cierto? Sino que es uno el que tiene que pagar los 508, incluso antes de que le paguen a uno, porque cuando uno pasa la cuenta de cobro, tiene que adjuntar ese pago de la seguridad social. Entonces es muy importante que lo tengan en cuenta porque mucha gente cree que es que le van a deducir 508.000 pesos. No, no se los van a deducir. Ustedes y yo, cuando presentamos en la cuenta de cobro, ya tenemos que haber pagado esa platica y tenemos que haberla sacado de otra parte. Y que el no hacerlo me puede llevar a una complejidad con la UGPP, donde puedo tener una multa, puedo tener una sanción. Y aquí también a todos los asistentes hacer una claridad que sucede mucho y es, bueno, yo puedo tener de manera concomitante, coexistente, un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios. Sí, no hay ningún inconveniente en tenerlo de manera coexistente. Sin embargo, la seguridad social que me está pagando a mí mi empleador no me sirve para el contrato de prestación de servicios. Yo tengo que pagar como independiente
esa seguridad social. Si yo hoy trabajara, bueno, yo trabajo hoy con la universidad, si fuera a tener un contrato de prestación de servicios con una empresa para una asesoría laboral, por ejemplo, sobre unos honorarios de 4 millones de pesos, yo tendría que presentar mi seguridad social sobre este valor. No puedo presentar la seguridad social como dependiente. Tiene que ser directamente como independiente para que también lo tengamos allí presente. En igual sentido, Alejandro, ¿qué pasa si yo tengo varios contratos de prestación de servicios? Tengo un contrato de prestación de servicios y asesoro al éxito en temas comunicacionales, asesoro a la Católica del Norte y asesoro a otra empresa adicional. Ahí tengo que sumar los tres valores que me están pagando como honorarios y sobre esa suma total calcular el 40%, que es también otro error muy grande que se presenta con los independientes. ¿Cuál es el mayor riesgo o la consecuencia que se puede presentar? Que sea requerido por la UGPP y que ese requerimiento traiga consigo una sanción o una multa. Continuando en las características, a ver, aquí también hay un mito importante y es en relación al horario y la subordinación. La subordinación en el contrato laboral es un elemento que está presente, ahí tenemos entonces un control de tiempo, de horario, de asignación de actividades, unas órdenes y unas instrucciones. Eh, Históricamente hemos hablado que en los contratos de prestación de servicios a mí no me pueden imponer un horario, que yo no puedo tener un horario porque eso se entendería que es directamente una subordinación y no es así. Yo dentro de la prestación de servicios puedo tener un horario específico de cumplimiento de la tarea, de la obligación o de la labor que estoy contratando. Ejemplo, voy a estar contratado para asesorar a la Católica del Norte en un tema comunicacional y el espacio, la franja horaria en la cual la institución me requiere es de 8 a 10 de la mañana, porque en ese momento es precisamente donde tiene disponibilidad la coordinación de comunicaciones. Ahí se está imponiendo un horario entre comillas, pero eso no me está deslegitimando la subordinación, porque hay veces para uno saber si es un contrato de prestación de servicios o un contrato laboral, termina siendo valer un argumento que es erróneo, es decir, si tiene horario es contrato laboral, si no tiene horario es contrato de prestación de servicios, y ahí se dice depende. Lo mismo ocurre con el contrato freelance, porque en ese sentido se entregan simplemente unos productos y hay mayor autonomía por parte del trabajador freelance, pero no significa que el imponer una franja horaria me vaya a llevar a establecer que estamos frente a un contrato laboral. Hay también otros dos componentes que son las herramientas de trabajo y la terminación del vínculo. Cuando estamos en un contrato laboral hay mayores garantías, hay mayores garantías desde un sistema de seguridad y salud en el trabajo, desde un reconocimiento de las herramientas, el empleador tiene la obligación de proporcionar absolutamente todo para el desarrollo de la labor. Cuando estamos en un contrato de prestación de servicios contrario censu al anterior, el contratante no tiene esa obligación. Eso ya la autonomía y las herramientas debería ponerlas a disposición de ese contrato. ¿Quién? El contratista. Otro elemento allí a tener en cuenta y lo mismo ocurre con el freelance. Si ustedes me han venido siguiendo, ven que el contrato de prestación de servicios y el contrato freelance tienen características muy similares que distan completamente del contrato laboral. La terminación del vínculo contractual. Liliana, Sí, adelante, ¿alguna intervención? Bueno, la terminación del vínculo en los contratos laborales, ahorita ya lo vamos a revisar con mayor particularidad, pero siempre debe estar atado a unas causales. Y si yo voy a terminar el contrato laboral sin justa causa, es decir, no estoy amparado en esas causales del vencimiento del plazo, de una falta disciplinaria o de cualquier otro componente, debo de indemnizar al trabajador. Diferente en el contrato freelance o por prestación de servicios, donde simplemente se pacta un tiempo y todo está relacionado con la legislación civil o comercial, los incumplimientos o la finalización misma, donde es más flexible frente a ese componente de la finalización. En el contrato laboral hay dos pagos adicionales que no habíamos mencionado y vale la pena mencionarlo, que también va a llevar a engrosar ese dinero que efectivamente me está recibiendo el trabajador, como lo son el auxilio de transporte o conectividad, que el auxilio de transporte hoy está en 249.905 pesos,
o para los teletrabajadores un auxilio de conectividad que también está en este mismo rubro. Y otro pago adicional es la dotación, que la dotación se entrega el 30 de abril, 30 de agosto y 20 de diciembre. Estos dos derechos particulares solamente aplican para trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos. Hoy los 2 salarios mínimos serían 3.500.000 pesos, 502.000 pesos aproximadamente. Para los trabajadores que devenguen más de este rubro, no van a tener derecho. Entonces, miren cómo el contrato laboral me viene dando una serie de garantías, una serie de componendas adicionales que me lleva a establecer que es una buena modalidad. Ojo, no quiero decir dentro de esa capacitación que lo mejor es que me contraten por un contrato laboral. Depende, porque el contrato de prestación de servicios a mí me puede dar unas libertades, unas facilidades, y cuando soy consultor, cuando soy asesor, me va a permitir ciertas libertades, siempre y cuando en el tema de comparar no esté diciendo o adjudicando que es mejor desde un tema de remuneración el contrato laboral, a menos de que los honorarios que reciban sean tan justificables que estén por encima de un contrato. Y miremos aquí un ejercicio explicativo de lo que recibiría un empleado, es decir, una persona con contrato laboral versus un prestador de servicio o freelance. Aquí los voy a unir los dos. Entonces, un trabajador dependiente con un salario de 2 millones, sabemos que tiene una deducción que nos decía Hernán al inicio de la capacitación de 80.000 pesos, es decir, el total de descuento sería 160.000. De entrada no va a recibir los 2 millones. ¿Cuánto le estarían pagando? 1.840.000 pesos. Pero le estamos pagando, o se le está generando un pago adicional de 249.095 que estaría relacionado al auxilio de transporte. ¿Cuánto serían las prestaciones sociales? Las prestaciones sociales, aquí vemos entonces las provisiones del 8.33 para cesantías y prima de servicios, los intereses a las cesantías un 1% y las vacaciones tendrían una provisión del 4,17%. Es decir, que adicional al 1.840.000 pesos, el trabajador estaría recibiendo 480.588, que no se hace el pago de manera mensual. Recuerde que eso tiene unos periodos específicos para el pago: la prima en junio y en diciembre, las cesantías en febrero de cada anualidad consignadas al fondo y las vacaciones cuando se cumple un año, donde me lleva a concluir que si yo gano o tengo un contrato laboral por 2 millones de pesos, el salario efectivo sería de 2.596.683. Me disculpo por la imprecisión del salario efectivo, pero es para que me entienda, porque todo no es salario. Aquí hay un tema prestación. Entonces, mire que recibiría una suma superior a lo que realmente está quedando contemplado en el contrato. Esto en un contrato laboral, pero si lo llevamos a un escenario de prestación de servicios, y en el ejemplo les quise traer unos honorarios superiores, 2.500.000, porque en el concierto del día a día, de los conocidos y demás, es constante y recurrente que me pregunten: Alejandro, es que tengo un contrato laboral y me están pagando 2 millones y me ofrecieron 2.500.000 más. Yo voy a tomar la decisión. Es que con 500.000 pesos mensuales, no es que yo con eso me cuadro, es mucha más plata, pero cuando vamos a hacer este análisis encontramos lo siguiente, listo. Entonces, 2.500.000, el 40% es 1.000.000 de pesos. Ahí, como sabemos que no podemos pagar seguridad social menos de un salario mínimo, debería pagar sobre el 1.750.905, y es donde empiezan, entre comillas, los problemas. Y digo entre comillas porque si yo voy a tener una suma como honorarios muy superior, yo no voy a tener dificultad. Pero en ese componente, entonces, seguridad social, 508.148, o sea que ya no voy a recibir 2.500, sino que voy a recibir ¿cuánto? Va a recibir ya 1.900.000 algo. Pero adicionalmente no voy a recibir ni prestaciones sociales, no voy a recibir dotación, no voy a recibir pago de auxilio de transporte. En el ejemplo puntual, apenas voy a recibir mensual 1.991.852. O sea que aquí, y por eso empezaba la capacitación con la pregunta: ¿cuánto voy a recibir efectivamente? Porque ese análisis no se hace en muchas ocasiones y termino tomando decisiones poco informadas y que me perjudican. Incluso si hiciéramos el ejercicio con 3 millones de pesos, sigue siendo mejor el salario de los 2 millones de pesos, para que entendamos que en algunas ocasiones uno dice: no, es que es 1 millón más, yo voy a tomar la decisión de manera inmediata, es que eso no tengo por qué pensarlo, Alejandro, es 1 millón más. Mire que no es 1 millón más de manera directa ni inmediata. Alejandro, aquí hay dos preguntas. La primera, tú estabas hablando del auxilio de transporte, ya dijimos que solamente el auxilio de transporte es para personas que ganan hasta 2 salarios mínimos, pero preguntan si hay otras condiciones para aplicar el subsidio de transporte.
Perfecto, entonces, la primera condición, el requisito sine qua non es devengar hasta 2 salarios mínimos y adicional tener la necesidad del transporte. ¿Cómo así que tener la necesidad del transporte? Que efectivamente requiera transporte para desplazarse a la empresa. Anteriormente había una máxima, una regla de la Corte Suprema de Justicia donde decía que eran 1.000 metros a la redonda, es decir, los trabajadores que vivieran a 1.000 metros de la empresa no tenían derecho al auxilio de transporte. Sin embargo, hoy las condiciones están previstas en la necesidad de ese transporte, porque puede que yo en Medellín viva muy cerca a la empresa dentro de los 1.000 metros, que sería casi 1 kilómetro, pero si tengo la necesidad de utilizar el transporte, me lo deben generar. Primer elemento. Segundo elemento, si el trabajador vive en las instalaciones del empleador, como ocurre, por ejemplo, en las fincas, como ocurre también con las mayordomías en algunas ocasiones, no habría necesidad de generar el pago del auxilio de transporte. Y cuando estamos en pueblos o municipios en los cuales no hay una ruta de transporte público, no tengo que tomar este transporte, tampoco habría la obligatoriedad de generar el pago. Entonces, hoy el punto de partida no pueden ser los 1.000 metros, sino la necesidad de tomar el transporte y que en el lugar donde me encuentre vaya a generar como tal este componente. Alejandro, y la segunda pregunta, muchas veces te contratan por servicios, vuelven y te contratan para el mismo servicio, vuelven y te contratan. Hay una secuencia de contratos y muchas veces se pregunta uno, ¿eso se puede convertir en un contrato laboral? ¿Puedo demandar porque ahí hubo una relación contractual permanente? Entonces eso es también como algo que genera muchas dudas. Bueno, aquí ya nos estamos adentrando a un tema que es la desnaturalización del contrato de prestación de servicios en un contrato laboral. Y también se puede denominar en el medio como el contrato realidad. En derecho laboral hay un principio que se denomina la primacía de la realidad sobre las formas. Es decir, no importa el nombre que yo le dé al contrato, que yo le dé al concepto, si la realidad me muestra un elemento diferente, se va a hacer valer esa realidad. ¿Cómo así? Veíamos que el contrato laboral tiene 3 elementos fundamentales, que es el salario, la prestación personal del servicio y sobre todo la subordinación. Entonces, si yo tengo con la universidad un contrato en el cual estoy recibiendo subordinación más allá del horario, entonces me están imponiendo un horario, me están dando una subordinación directa, me dan órdenes, instrucciones, están ejerciendo facultades disciplinarias. Supuestamente soy asesor legal, pero el día que no llego, el rector me llama porque no llegué. O adicionalmente, el día que no estoy generando el cumplimiento de mis obligaciones, también hay una solicitud. O adicionalmente, me están dando las herramientas, los equipos, es decir, que se está configurando esa subordinación. En ese evento particular, estaríamos frente a la presencia de un contrato de realidad, que hoy en el concierto legal hay muchas demandas al respecto por contratos que se pretendieron hacer valer de prestación de servicios para evitar el pago de estos elementos adicionales, como es la seguridad social, como lo es también las prestaciones sociales, y producto del esclarecimiento de esos 3 elementos, subordinación, prestación personal del servicio y salario, estamos frente a un contrato laboral. Pero no me lo va a volver contrato laboral por tener contratos de prestación de servicios sucedáneos. Yo puedo tener contratos de prestación de servicios sucedáneos, incluso por objetos diferenciales. Yo como asesor jurídico podría tener un contrato de prestación de servicios con la universidad para asesorar gestión humana y seguridad social. Pero es que también tiene una necesidad particular para asesorar de un tema de propiedad intelectual. Y yo tengo conocimiento de eso, un ejemplo que no lo tengo, pero si tuviera conocimiento de eso, me hicieron un segundo contrato de prestación de servicios. Resulta que a la universidad lo demandó un empleado, un docente hace mucho tiempo por un pago de seguridad social y requiere un abogado. Tercer contrato que yo tengo al respecto y podemos llevar así varios tiempos. Si no incumplimos esos 3 principios y no hay subordinación, no tendría por qué deslegitimarse ese contrato de prestación de servicio. Lo que me va a llevar a desnaturalizarlo es que se entiendan cumplidas esas 3 condiciones, más no que tenga contratos de prestación de servicios de manera sucedánea en el tiempo. También hay otra duda muy, muy regular y es, si yo trabajo con la universidad, es decir, Alejandro ya trabaja con la universidad, ¿podría firmar concomitantemente un contrato laboral y un contrato de prestación de servicios?
La respuesta es depende. ¿Depende de qué? Del objeto por el cual se va a firmar el contrato de prestación de servicios. Yo en la actualidad soy encargado de todo el componente de gestión humana, donde incluso hay un componente legal. ¿Yo podría firmar un contrato de prestación de servicios para asesorar como abogado laboral a la universidad? No, porque ya eso estaría dentro de mis funciones. Eso estaría riñendo allí con los intereses por los cuales fui contratado y cualquier tipo de remuneración o cualquier tipo de honorarios que me paguen de manera adicional se confundiría con ese contrato principal y al ser este contrato accesorio se va a entender por normativa que es una extensión del contrato laboral y no es un contrato de prestación de servicios. Pero yo en la universidad no estoy contratado para hacer asesoría en temas de marca y propiedad intelectual. ¿Podría yo asesorar a la universidad en ese tema de marca y propiedad intelectual? Sí, sin ningún problema y podrían coexistir los dos contratos. ¿Es claro esa parte? Joana tiene la mano levantada también. Joana, adelante. Alejandra, sí, hola, buenas tardes. Yo le quería exponer un caso. Si uno, por ejemplo, está en una empresa y usted a esa empresa llega con contrato bueno, donde pagan las cesantías y todo, que no es prestación de servicios, sino, ¿cómo es? Laboral. Contrato laboral. Con contrato laboral. Pero, digamos, usted duró 9 meses en la empresa y usted en los 9 meses nunca firmó el contrato, ¿cierto? Pero ¿qué veía usted? Que sí le pagaban las prestaciones, pero nunca hubo una firma de un contrato. Y ya después dicen que ya te van a cambiar el contrato por uno de prestación de servicios. Entonces ahí, bueno, entonces usted no acepta, tampoco pasa renuncia, pero pues tampoco sigue ejerciendo en el lugar. ¿Sí me Listo. entiende? Bueno, entonces, a ver, aquí hay un tema y es que para que se genere contrato laboral, y lo teníamos más adelante, no se tiene que presentar un contrato escrito. Yo puedo tener un contrato verbal y ese contrato verbal se va a entender que es un contrato laboral a término indefinido, que es el contrato que estás teniendo en el caso particular. También puedo tener un contrato de prestación de servicios verbal, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, aquí estábamos en presencia de un contrato laboral porque se estaban pagando todos esos elementos. En el caso de querer modificar el contrato por un contrato de prestación de servicios, hay dos principios básicos y fundamentales. El primer principio es que yo no puedo desmejorar las condiciones del trabajador. Yo no puedo generar ese cambio a un contrato de prestación de servicios, a menos que parta de la voluntad del trabajador. Entonces allí hay una desmejora. Y segundo, si eventualmente el trabajador no acepta o el empleador considera que no va a llevar ese contrato más por la vía de un contrato laboral y que el rol lo va a llevar a un contrato de prestación de servicios, tendría que indemnizar ese contrato a término indefinido que ya se tiene contemplado. Y la indemnización correspondería a 30 días de salario por el primer año de servicios, que no me condiciona que tenga o no tenga un contrato escrito, que igual más adelante vamos a profundizar un poquito sobre el tema. Pero en el caso puntual no es posible generar la modificación de cambio de contrato laboral a contrato de prestación de servicios si no media la autorización, la aquiescencia o la voluntad del trabajador. Allí estarías mejorando las condiciones y debo contar con esa voluntad. ¿Listo? Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces mire que aquí vemos cómo efectivamente hay una diferencia grande en relación a ese costo. Mire que aquí ya lo vemos más resumido. Por ingreso base 2.500, 2 millones, la base son 2 millones, 1.750.000 para la cotización a la seguridad social. Que miremos que para efecto de la pensión, sabemos que para la pensión, pues muchos de pronto en el contexto, especialmente quienes ya van llegando a esa cotización inicial, para yo pensionarme, lo hago con el ingreso base de cotización o los últimos 10 años o toda mi vida laboral. Mire que aquí para efecto de pensión, cuando soy prestador de servicios, apenas estoy sumando 1.750.000, estoy sumando menos. Cuando es un contrato laboral, estoy sumando más base de cotización, otro efecto o elemento que en algunas ocasiones no se pone de presente. En ARL el empleado paga cero, aquí paga 9.140, total de seguridad social aquí apenas paga 160.000, aquí paga 508, el neto en mano. Esto para que me puedan entender
En uno recibe de salario 1.840.000, aquí 1.991.000, pero tenemos unas prestaciones sociales adicionales en el contrato laboral que no recibimos, particularmente en el contrato de prestación de servicios. La seguridad social, cuando somos empleados, se asume de manera compartida. Cuando somos prestadores de servicios, 100% del contratista. La estabilidad en un contrato laboral es más alta, por lo que veíamos, por ejemplo, por un componente de indemnización. La estabilidad en un contrato por prestación de servicios es muy baja. En cualquier momento se puede dar por finalizado. La protección en cuanto a fueros y demás en un contrato laboral también es alta, pero en un contrato de prestación de servicios es muy limitada a lo que se ha establecido. Hay también un componente que me ha pedido la profe que lo pueda socializar, y es precisamente el componente de la retención en la fuente. Ese componente de la retención en la fuente está muy ligado con temas contables, y de pronto por aquí nos acompaña algún contador, algún estudiante de contaduría, sé que me va a entender y de pronto me ayuda en caso de caer en alguna imprecisión. Ese tema de la retención en la fuente por ingresos laborales se va a aplicar a toda persona natural que reciban pagos originados de una relación laboral, legal, reglamentaria, un contrato de prestación de servicios que recae sobre este agente retenedor, que es un impuesto anticipado que se paga. En este caso, los ingresos laborales sujetos a esta retención incluyen todos los pagos que se puedan presentar o que puedan engrosar el patrimonio del trabajador, e incluso se hace extensivo a otros ingresos derivados de contratos de prestación de servicios, derivados también de contratos freelance y otros pagos. Aquí es importante también tener presente que no todos los ingresos del trabajador están sujetos a retención, porque para determinar el monto final se debe realizar una depuración de la base gravable que tiene el trabajador, y ese proceso va a consistir en determinar o hacer unas deducciones particulares. Cuando yo hago la depuración, entonces los ingresos que no constituyen renta, como los aportes obligatorios a salud, sobre esto no me pueden generar grabación para efecto de retención en la fuente. Tengo unos aportes a pensión que tampoco me pueden generar grabación. Los aportes a fondos de pensiones voluntarias o cuentas AFC, estos aportes voluntarios o cuentas AFC se consideran renta exenta y no hacen parte de la base de la retención. Y adicionalmente, tenemos unas deducciones que se pueden hacer los trabajadores para efectos de intereses de crédito de vivienda, para efectos de pagos de salud adicional como medicina prepagada, y deducciones por dependiente. Se permite una deducción de hasta el 10% del total de ingresos brutos por cada concepto de dependiente. Entonces, esto es lo de la retención en la fuente, que ya vamos a ver cómo se podría generar ese cálculo. Vimos entonces a quién se puede aplicar esa retención. Nos aplicaría tanto en los contratos laborales como en los contratos de prestación de servicios, como en los contratos freelance, y se calcula en relación a todos esos pagos. Vamos a un ejemplo particular porque sé que puede ser un poquito denso el tema, y es que esa retención en la fuente se calcula sobre los salarios o demás pagos del ingreso laboral grabado, es decir, salario menos deducciones y rentas exentas. En Colombia hoy se pagaría retención en la fuente de salarios que, después de hacer las deducciones, me generen un valor en VT, que el valor de la VT está actualmente en 52.374, de 4.975.530. Eso sería el valor sobre el cual tengo que hacer una retención. Y para esto hay un cuadro particular. Yo no lo voy a exponer como para no generarles a ustedes enredos. Sin embargo, aquí pues está el cuadro. Yo se los podría incluso compartir por acá, por el chat, si quieren ahondar más al respecto, y ahí estarían las tasas de retención. En la actualidad se graban los salarios aproximadamente, digo aproximadamente porque depende de cada caso particular. Si yo tengo dependientes, si yo tengo pagos en AFC, por ejemplo, me va a variar, pero aproximadamente en Colombia los salarios superiores a 7.800.000 pesos van a llevar la retención en la fuente, que es una deducción que me hacen de mi salario. Entonces también es otro elemento adicional que yo debo contemplar. Aquí vemos la tabla en el chat, y dependerá entonces del valor. Aquí vemos un ingreso base, por ejemplo, de 8 millones de pesos. Los descuentos obligatorios en este caso sería salud, pensión, es decir, 640.000 pesos. La base para retención en la fuente después de aporte sería
7.360.000, puedo tener una renta exenta del 25%. Hacemos entonces el cálculo, es decir, que el valor gravable después de esa deducción o renta exenta que se hace producto de los independientes, que esto es simplemente un ejemplo, producto también de las cotizaciones voluntarias a pensión, de las AFC, decimos que esta persona tiene una renta líquida de 5.520.000 pesos, que si lo pasamos a VT, teniendo presente que la VT en la actualidad corresponde a 52.374 pesos, me lleva a 105 VT. Entonces, ¿para qué me sirve la tabla? Ya establecí que el ingreso de este trabajador son 105 VT. Y aquí me dice que entre 0 y 95 no tengo que cobrar impuesto. Pero si estoy entre 95, mayor de 95 y 150 VT, se me debe aplicar el 19%. Si tuviera más de 150, se me aplica el 28%. Si tuviera más de 360, el 33%. Significa entonces que debo aplicar el 19%. En ese caso, entonces, la retención de la fuente son 103.000 pesos, que eso también empieza a generar allí una deducción importante para los, no solamente trabajadores, recordemos, estos son ingresos laborales, pueden ser de prestación de servicios, freelance, también contrato laboral, donde tenemos una deducción. Eso, pues, es muy importante que lo conozcan las áreas de nómina, pero también ustedes cuando tengan esos salarios altos, que muy seguramente así será o así va a ser a futuro, para que entiendan de dónde se desprende ese valor que a veces a uno le da tanta rabia que le generen el descuento, porque es un dinero que uno no está viendo y dice, pero ¿por qué me generan esa deducción? Si no se generara esa deducción, porque hay dos formas de llevarlo a cabo, una opción A y una opción B, una opción 1 y una opción 2. La opción 1 es hacerlo mensual, la opción 2 es hacerlo semestral, pero es mejor que se saque mensual para que esto no engrose. Y adicionalmente es un dinero que les sirve a ustedes para la declaración de renta, que también puede ser una pregunta importante. En la actualidad, producto de las últimas reformas que se han tenido en relación a estos temas tributarios, se ha generado un mayor énfasis en los empleados, porque las deducciones que se pueden llevar a cabo no son tantas. Entonces, producto de esas reformas, a los empleados normalmente les toca hacer la declaración de renta, pero no a todos los que devenguen un salario, sino aproximadamente también, dependerá de cada situación particular, de salarios de 4 millones en adelante, les toca hacer la declaración de renta. Y para efecto de la declaración de renta, cuando yo estoy pagando o estoy teniendo retención en la fuente, ya eso se me hace la deducción al momento de generar el pago. Producto también de las prestaciones sociales y demás pagos salariales y prestacionales que esté recibiendo. Y la deducción que me puedo hacer como dependiente es muy poca. Los que son contadores saben que allí, o los que están estudiando contaduría, que no puedo hacerme una deducción mayor al respecto. Entonces, también para que tengan en cuenta ese tema de la retención en la fuente. A grosso modo, eso tiene muchas variables. Allí ven pues la tablita. Ustedes pueden hacerse la deducción de lo que están ganando en ese momento, y ya si están ubicados dependiendo de las VT, de dividir ese salario líquido en 52.352, que es el valor de la VT, ya se calcularían allí. Por ejemplo, vemos que cuando yo estoy en 2.300 VTs, que ya es una cifra pues desproporcionada incluso para Colombia, cuando hablamos de 2.300 VTs en la actualidad, estaríamos hablando particularmente de 119 millones de pesos mensuales. Ya sería un tema muy desproporcionado. Me cobran el 39% de esa renta líquida. Es un valor bastante alto y bastante complejo al respecto. Ojalá que lleguemos a esos componentes salariales, pero también tiene unos efectos contrarios, porque entre mayor salario, mayores deducciones voy a tener al respecto. Ya entrándonos en la recta final de la capacitación, para poder dar espacio a las preguntas que se puedan tener, vamos a analizar rápidamente los tipos de contratos que se tienen en la actualidad en Colombia. Estos tipos de contrato, nos vamos a adentrar solamente en los contratos laborales, y vamos a hacerlo solamente en tres. Yo sé que también está el contrato ocasional o transitorio, también está el contrato de aprendizaje, pero me interesa que nos queden claridades en relación a esos tres tipos de contrato. El primero es el contrato a término fijo. Este contrato se pacta por una duración específica, una duración determinada en el tiempo, con una fecha de inicio y una fecha de finalización. Tenemos un contrato a término indefinido, y esta no tiene una fecha de terminación definida, extendiéndose mientras subsistan las causas que dieron origen al contrato. Y el contrato de obra labor es aquel contrato en la cual la ejecución
o la duración estará relacionada a una obra o labor específicamente relacionada. En cuanto a la duración, el contrato a término fijo en su contrato inicial puede tener una duración máxima de 3 años, pero hoy con la reforma laboral me dice que nunca podrá superar 4 años. Es decir, siempre que tenga un contrato a término fijo que me llegue a 4 años de manera obligatoria, se me va a convertir en un contrato a término indefinido. Para efectos de la reforma, porque podemos decir, es que yo traigo un contrato ya a término fijo hace 10 años, o sea que ya se me volvió indefinido. No. Los 4 años inician a contar a partir de la fecha de entrada en vigor de la reforma laboral de la ley 2466. Esto es a partir del 25 de junio del año 2025. Es decir, que para el 25 de junio del 2029, si tenemos contratos de 4 años, ya se vuelven contratos a término indefinido. En el contrato a término indefinido, la duración se extiende mientras subsistan o persistan las causas que dieron origen al contrato. En la pregunta que nos hacían ahorita, es decir, que el contrato todavía podría estar activo, y en el contrato de obra-labor la duración está relacionada con la obra-labor. Si a mí me van a contratar para hacer una auditoría al sistema de seguridad de eso en el trabajo, me van a contratar para dictar una hora cátedra, me van a contratar para un proyecto en específico, ¿cuál va a ser la duración de ese contrato? Hasta que dure ese proyecto específico. El periodo de prueba en todos los contratos es máximo 2 meses, es decir, 60 días, pero en los contratos a término fijo no podrá ser superior a la quinta parte del contrato. Entonces, si tengo un contrato de 10 meses, no pueden ser 60 días, sino que tienen que ser, en este caso, teniendo presente que son 300 días, sería la quinta parte, bueno, 60. Pero si son 9 meses, sí no me daría los 60 días completos, sino que ya me daría 50 y tantos. Y en igual sentido acontece, por ejemplo, con un contrato a término fijo de 6 meses. En el contrato a término fijo de 6 meses, el periodo de prueba obligatoriamente tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser la quinta parte de esos 6 meses, que sería exactamente entonces 6 por 30, dividido 6 por 30, que sería 180 dividido 5, que sería exactamente 36 días. No puede ser más de esos 36 días. Lo mismo ocurre en el contrato de obra o labor en esos máximos 2 meses, y en el contrato a término indefinido sí puede aplicar máximo los 6 meses. En cuanto a la renovación y prórrogas, el contrato a término fijo me permite, en este caso, cuando ninguna de las partes avisa por escrito la finalización con 30 días de antelación, puedo tener un periodo inicial y puedo tener 3 prórrogas por periodos iguales, inferiores o superiores, y obligatoriamente cuando el contrato me llegue a la cuarta prórroga, es decir, contrato y término inicial más otras 3 prórrogas, para mirarlo desde un ejemplo, entonces un contrato por 3 meses, ahí se me puede ir 3, 3, 3, que serían las otras 3 prórrogas, ya llega un año en ese quinto momento adicional, o entendida como la cuarta prórroga, de manera obligatoria ya tiene que estar renovado por un año. En el contrato a término indefinido no hablamos ni de prórroga ni hablamos de renovación, porque el contrato se entiende establecido por un periodo indefinido. Y en el contrato de obra o labor, el contrato se entiende celebrado por el tiempo que dure la obra o labor. No podemos hablar ni de renovación ni podemos hablar de prórroga, a menos de la extensión que pueda presentar como tal la obra o labor contratada. Frente a las causales de terminación en ambos contratos, en el contrato a término fijo y en el contrato a término indefinido, podemos hablar de unas causales legales, con una diferencia: es que en el contrato a término fijo, una de las causales legales es el vencimiento del plazo. Me pueden avisar con 30 días y ahí se finalizaría como tal el contrato. En el a término indefinido, en el caso que nos preguntaban anteriormente, ahí no puedo decir simplemente se acabó el contrato. En esa perspectiva tendría lugar a una indemnización. Y en el contrato de obra o labor, la causal de terminación es el vencimiento de la obra o labor contratada. Si a mí me contratan para generar una asesoría en relación a seguridad y eso en el trabajo, ¿cuándo se acaba mi contrato? Cuando termine la asesoría. Si me contratan para dictar un curso en la Universidad de Legislación Laboral, ¿cuándo se termina mi contrato? Cuando se termine la asignatura o el curso que esté dictando. Y frente a las indemnizaciones, para que nos llevemos también una idea, cuando seamos eventualmente despedidos, el contrato a término fijo, la indemnización es el tiempo faltante por finalizar el contrato en el tiempo establecido. Si tenía un contrato a término fijo de un año, lo tenía desde el 1 de enero del 2026 hasta el 31 de diciembre del 2026,
y me lo finalizan el día de hoy, me tendrían que indemnizar por los salarios hasta diciembre, es decir, abril, mayo, junio, julio, me tendrían que pagar allí exactamente 9 meses, sería multiplicar el salario mensual por 9 en el contrato a término indefinido con una tabla establecida. 30 días de salario por el primer año, como a la compañera le correspondería esta indemnización, y 20 días por los subsiguientes, es decir, que si tengo un contrato laboral indefinido de 15 años y tengo un salario de 2 millones de pesos, ¿cuál sería mi indemnización? Por el primer año, 2 millones de pesos. Y por los años subsiguientes sería dividir los 2 millones de pesos, dividirlo en 30 por 20, es decir, que por los años subsiguientes tendría 1.333.333 pesos. Y en el contrato de obra o labor es el tiempo que falte para finalizar la obra o labor contratada. En cuanto a algunas particularidades legales que se puedan tener, el contrato a término fijo promueve la estabilidad en el empleo y por su naturaleza el vínculo prolongado y las reglas de renovación. Sin embargo, no es el contrato que más estabilidad puede tener. El contrato de mayor estabilidad es más relacionado al contrato a término indefinido, es la regla general de contratación en Colombia, por eso la reforma laboral quiso posicionarlo más al respecto. Y en el contrato de obra o labor, como tal, está atado a esa obra o labor contratada. Incluso se extiende cuando se extiende esa obra o labor contratada. Ya para finalizar y dar paso a sus preguntas, que voy ya cerrando en la hora, era hasta las 6:30, creo que me va a dar perfecto. Y esa última parte siempre más rapidito, pero es para ser muy fieles al tiempo. Los errores más comunes que se presentan en la contratación laboral, ¿cuáles son? Lo primero, firmamos el contrato sin leer estas particularidades, no sabemos cuándo inicia, cuándo finaliza, no sabemos si estamos firmando un contrato de prestación de servicios o un contrato laboral. No calculamos también cuánto realmente vamos a recibir, no sabemos, lo hacemos así producto de pronto desde el desconocimiento y ahí tenemos un error importante porque no sabemos cuántos son los descuentos, cuánto es la seguridad social, no sabemos cuántos son las prestaciones sociales. Otro error importante es que no pagamos seguridad social como independientes. Si no pagamos la seguridad social como independientes, teniendo la obligación de cotizar al Sistema General de Seguridad Social, podemos estar sujetos a multas, a una falta de cobertura en ARL frente a alguna accidentalidad, no estamos garantizando una pensión de invalidez, vejez o muerte. Creer también, otro error común, creer que todo lo que se paga es salario, ¿no? Porque hay lugar a unos auxilios, a unas prestaciones sociales, eh, no prever tampoco impuestos. Mire que hay una retención en la fuente que debemos contemplar y en algunas ocasiones pues también aceptamos contratos de pronto sin esas condiciones particulares o sin esos elementos que debemos analizar a profundidad. Y no exigir afiliación o soporte de pago, muy importante que le exijamos. El empleador está en la obligación de compartirme los soportes de pago, especialmente a la finalización del vínculo contractual. Una frase ya para cerrar, y es que el futuro laboral empieza con decisiones informadas. El problema no es firmar un contrato y por allí empezábamos. El problema es no entender qué estamos firmando, qué estamos llevando al respecto. Agradezco la atenta escucha durante esta horita, sé que hay algunos temas muy densos, muy legales, traté de hacerlo como lo más entendible y coloquial posible, por eso me disculpan algunas imprecisiones, los que tienen más conocimiento acerca de ese tema, pero no son imprecisiones, sino que es un lenguaje coloquial buscando que ustedes me puedan entender. No quise aquí de pronto confundirlos con es que el código en el artículo tal dice eso, la definición dice eso, porque creo que no hubiese sido fructífero. Espero que haya sido del agrado y de nuevo, profe, y todos los docentes que nos acompañan, muchas gracias por la invitación y tenernos presentes también en estos espacios donde en algunos momentos de gestión humana de pronto no tenemos tanta relación con los estudiantes y es motivo de alegría para nosotros también poder contribuir a su proceso formativo. Gracias, Alejandro. Aquí hay una pregunta muy puntual de Lina Marcela sobre que ella trabaja en una institución educativa, que le deberían pagar 20.000 por cada estudiante, pero que realmente si son 11 serían 220, pero que realmente le pagan 10, que si eso es un tumbis. Entonces habría también que mirar qué retenciones le están haciendo, qué es lo que
está pasando. Pues si estamos frente a un contrato laboral, lo primero es establecer que el trabajador no puede asumir las pérdidas del empleador y nunca puede estar condicionado a que efectivamente el empleador reciba el dinero. Es como, por ejemplo, los comerciales que les dicen o les ponen el requisito sine qua non, les pagamos X cantidad de dinero o X bonificación. Sin embargo, si el cliente no paga o el cliente se atrasa, yo no le pago. Entonces, no puede asumir las pérdidas del empleador si estuviéramos hablando desde un contrato estrictamente laboral. Si estamos hablando desde un contrato de prestación de servicios, habría que revisar el contrato, porque si esas son las condiciones que allí se establecieron, pues ya no es que sea un tumbis, como dice allí Lina, sino que fue Lina, lo que se firmó precisamente dentro del contrato, porque si en el contrato dice que le vamos a pagar 20.000 pesos por estudiante que efectivamente reciba la formación o por el estudiante que efectivamente genere el pago, ya estamos en otro componente adicional. Sin embargo, desde un tema motivacional, de responsabilidad social, empresarial y demás, sí lo veo complejo porque estamos dejando ese alias o ese elemento fortuito en relación al trabajador o al prestador de servicio como tal. Aquí la recomendación es que pueda generar una conversación con ese empleador, porque desconozco si es un contrato laboral o por prestación de servicios, y traten de establecer un punto medio en el cual esa pérdida no la vaya a asumir como tal, porque por lo que logro vislumbrar también, en este caso, los estudiantes sí están recibiendo la formación. Por eso es muy importante uno poder revisar el objeto del contrato, porque si el objeto del contrato es simplemente dar la formación, se estaría cumpliendo independientemente que el estudiante esté pagando o no esté pagando, ¿cierto? Es como, por ejemplo, si a mí me contrata la profe Gloria para ese espacio de capacitación y eso me dice, no, a usted no le podemos pagar porque apenas se vincularon, apenas generaron la conexión 43 personas y no pagaron más. No, yo estoy cumpliendo mi objeto contractual. Por eso la importancia de lo que estamos firmando. chicos, nos quedan varias conclusiones. Primera conclusión, asesorémonos. Asesorémonos antes de firmar los contratos. Leamos los contratos. Es muy importante leer las condiciones de los contratos. Cuando firmamos, estamos diciendo que estamos de acuerdo en todo, pero muchas veces firmamos y después nos quejamos. Entonces es muy importante leer. Em, bueno, yo quiero hacer la pregunta pues, si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, y quiero invitarlos, por favor, ahí les puse en el chat, a diligenciar la asistencia. Solamente la han diligenciado 14 personas. Les agradecemos, por favor, que nos la diligencien todos y que nos digan qué otros temas son importantes para ustedes trabajar en estos espacios. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? No, ¿Están ahí? Alejandro, muchas gracias porque de verdad es muy importante cuando uno va a iniciar la práctica, cuando uno va a empezar su vida laboral, empezar informado, así como dices acá, muy interesante esa frase que nos dejas al final. El problema no es firmar un contrato, es no entender lo que estás firmando. Y muchas veces no leemos las funciones, no leemos esos otros sí que dicen que lo pueden llamar a uno en determinado momento, que cuando se presentan otras necesidades también puede decirle a uno que esté en esos escenarios. Entonces es muy importante esta reflexión que nos dejan de firmar esos contratos después de haberlos leído a conciencia. Muchísimas gracias, Alejandro. Sí, y no Aquí solamente tiene, leer los contratos, sino también el reglamento interno de trabajo cuando sean contratos laborales, que estemos presos en esa inducción. Yo sé que es un espacio a veces complejo, pero lastimosamente después se terminan finalizando contratos por el desconocimiento de esas obligaciones, prohibiciones y elementos que allí se estipulan. El contrato y el reglamento interno de trabajo son la carta de navegación para ustedes como empleados. En relación a la práctica, que de pronto no enfocamos mucho por ahí la presentación del día de hoy, porque este tema tiene muchísimas cosas y nos daría para 4 o 5 sesiones adicionales hablando de componentes laborales, prestacionales y demás.
Y ese contrato de aprendizaje, hay que mirar muy bien también cuál es la modalidad en la cual ustedes van a ejercer su práctica, porque si estamos frente a un contrato de aprendizaje, ya es un contrato laboral donde tienen todos los elementos que veíamos el día de hoy, pero si estamos ya simplemente con una pasantía y no tendríamos derecho a ningún pago adicional, o si lo estamos haciendo de manera intrínseca con las funciones y responsabilidades que tienen como trabajadores, pues tampoco habría esa obligatoriedad. Por ahí había otra manito levantada, creo que era la de Carlos Mario. Pueden abrir el Sí, micrófono. buenas, sí, buenas noches. No, en primer lugar, muchas gracias por esta importante información y también los felicito porque es también transparencia institucional y eso ayuda a que muchas veces todos los que estamos vinculados de una u otra manera, procesos y nos sintamos pues seguros en lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias a usted, Gracias, padre. Carlos. Bueno, no, Alejandro, no es más. Te agradecemos enormemente que hayas compartido este espacio con nosotros. Este es un espacio que organizamos los profesores de prácticas para el conjunto de estudiantes que están terminando su formación profesional en los diferentes programas de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales y que nos permiten ahondar tal vez en temas que muchas veces no se tratan en las clases, pero que son fundamentales en nuestro día a día profesional. Chicos, este video queda en el canal de YouTube de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, allá lo van a poder ver. Les agradecemos que diligencien la asistencia y que ahí mismo nos den a conocer cuáles temas les gustaría que trabajáramos para los practicantes, para que de cara pues a ese inicio laboral. Alejandro, muchísimas gracias, de verdad que muchísimas gracias por tu generosidad, por sacar este tiempo para los estudiantes, por tu colaboración. Muchas gracias. Con todo gusto, una feliz noche. Que estén muy bien. Muchas gracias a Feliz ustedes. noche. Margarita, gracias. Aquí te están dando las gracias también que aprendieron mucho. Marisol, adelante. No, profe, iba a mandar un emoticón y se me Ah, activó la manito, pero no, muchas gracias, muy interesante todo. Gracias. Gracias a bueno, ustedes. a Yo todos casi no muchísimas entiendo gracias. eso, pero me ayudaron mucho. Gracias. Ay, Listo, tan Margarita. bellos. Gracias. Chicos, quienes se quieren quedar, quienes son mis alumnos y se quieran quedar, nos quedamos conversando de la práctica. Muchísimas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, Ana María. Feliz noche. Bueno, nos quedamos aquí entonces con los de comunicación. Em, Les voy a pedir a los de comunicación que levanten la mano, que prendan la cámara los que se quieran quedar. ¿Quiénes están por aquí? Jairo, Andrés. Bueno, voy a terminar la reunión para los otros. Un momento, por favor.